Muy buenas, ¿qué tal? De nuevo ha habido un pequeño problemilla que nos dejaba invitar al invitado más especial que hemos tenido en esta cuenta de momento, que es José Miguel Mulet, y voy a ver si ahora lo podemos conectar. ¿De acuerdo? A ver, JM, ¿por qué no deja? Debería dejar. A ver, es que no entiendo por qué no deja. A ver, un momento. Ahora. Ahora ya vamos a transmitir en directo. Ahora ya sí, por fin, que hemos tenido el pequeño problema anterior de que no dejaba enviar la solicitud. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, Espera aquí. sí, tendrás que dar la vuelta a la Aquí cámara. estamos. Hola, ¿qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bueno, aquí estamos ahora mismo, aquí transmitiendo en directo. Y bueno, me hacía mucha ilusión hacer este directo contigo. Y cuéntanos un poquito. ¿Quién es José Miguel Mulet? Pues el despacho ya lo habéis visto mientras ajustaba la cámara. Aquí paso básicamente toda mi vida. Claro. Pues nada, soy un profesor de universidad que además investiga y que de vez en cuando escribe libros y que hablo pues de biotecnología vegetal, investigo en tolerancia a sequía y salinidad y poco más. Básicamente una persona muy aburrida. Bueno, una persona muy aburrida, pero bueno, tienes, si yo no me equivoco, 10 libros publicados, es decir, yo Sí. solo tengo 3 y a mí 10 se me hace muy grande el hecho de pensarlo. Y yo me había preparado aquí una serie de preguntas, sobre todo me gustaría hablar hoy del tema de alimentación, sobre todo porque creo que es tu especialidad, ¿no? Te dedicas más al campo de la biotecnología. Y entonces me gustaría, por ejemplo, hablarte del desarrollo sostenible. ¿Es posible el desarrollo económico y la sostenibilidad? Es decir, ¿es posible el desarrollo sostenible? No solo es posible, sino deseable. A ver, son dos partes interconectadas. Un desarrollo económico sin sostenibilidad es un colapso, porque al final, Claro, y algo sostenible que no permita que la gente viva, pues ya no es sostenible, porque entonces lo que tienes es claro, un colapso demográfico. Por lo tanto, cualquier tipo de desarrollo, si no es sostenible, no es desarrollo, es otra cosa. claro. Es la antesala del desastre. Y hombre, a lo largo de la historia hemos tenido muchos ejemplos de sociedades que han colapsado. Dicho esto, ¿cómo se llega a ese desarrollo sostenible? Pues hay muchas visiones, pero yo soy de los que tiene la opinión de que el desarrollo sostenible, la mejor ayuda que tenemos, como también se ha demostrado a lo largo de la historia, es el uso de la tecnología. Disculpa, José Miguel, que se acaba de haber un poquito de interferencia. El, el uso de la tecnología es la mejor ayuda para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. El uso de la tecnología, claro. Desde el ecologismo muchas veces también se nos dice, ¿no?, que no se puede crecer infinitamente en un planeta con recursos finitos. ¿Qué contestarías tú a esta cuestión? Pues que hay una cosa llamada matemáticas y que te permite perfectamente, sin vulnerar ninguna ley y dentro de un marco preestablecido, crecer infinitamente dentro de un límite finito. Se llama crecimiento Es asintótico. que crecimiento sintético, correcto, sí que he escuchado ese término. Asintótico, perdón. Asintótico, ¿no? Sí. Pues había otro término también, parecido, que dice, sí, claro, que dice que el crecimiento, cada vez, o sea, la tendencia de nuestras economías no es a crecer a la vez que usamos menos recursos. Y ponían como ejemplo un libro digital, un ebook, por ejemplo, donde ahora te Vale. cabe toda una biblioteca de libros en papel. Sería, por Te ejemplo, explico matemáticamente cómo puede haber un crecimiento infinito enmarcado en un límite finito. Básicamente pues, estos son matemáticas de bachillerato. Tú sí, tienes una recta que tiene un límite aquí y de sí, repente tienes una función que cuanto más se acerca va creciendo poco a poco, pero cada vez va creciendo menos y nunca sobrepasa ese límite.
Eso es lo que se Claro, llama un crecimiento sintótico. claro, claro. Que esto los Sí, una no- curva, ¿no? Digamos, es exacto. una... Los que no os gusten las matemáticas y, y os guste más la filosofía, tenéis la paradoja de Aquiles y la tortuga, que cuando tiene Bueno, que llegar, cada vez le falta la mitad para llegar, entonces nunca llega la tortuga porque cada vez le falta la mitad. A efectos prácticos y sin entrar en temas matemáticos, pues es lo que tú has dicho, se puede crecer utilizando cada vez menos recursos y de hecho es la tendencia que tenemos actualmente en la la tendencia. sociedad. Es decir, los recursos cada vez con menos conseguimos más. Claro, tenemos otro problema, que es que cada vez somos más. Claro, y además el espacio hay de sobra en la Tierra para caber toda la humanidad. Es una Sí, pero creencia. hombre, habrá que dejar algo para la naturaleza, no vamos a ocuparlo todo, eso es la primera. Y la segunda, una que cada vez somos más y otra que la gente que hace unas décadas era pobre, ahora ya no lo es. Es decir, la clase media que hay en China y en la India. Y claro, ellos quieren vivir como nosotros. Y vivir Claro, como nosotros implica gastar más. ¿Por qué? Porque tenemos coche, porque comemos carne, porque nos vamos de vacaciones, etcétera. claro. Además, ya hemos llegado a un punto en el que China es el primer país en emisiones de CO2. Emite el 27% a nivel mundial. Y el Sí, segundo, claro, Estados Unidos. O sea, ha superado al mismísimo Estados Unidos, ya. Asia. Tú le puedes decir, China, no contamines. Y China te dirá, a ver, si Inglaterra no hubiera quemado todos sus bosques en el siglo XIX, no hubiera sido una potencia industrial y no hubiéramos tenido revolución industrial. Si Estados Unidos no hubiera quemado todo el petróleo en el siglo XX, Estados Unidos no dominaría el Claro, mundo. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? obvio, Esa es la obvio. situación. Y además están en su derecho, ¿no? Los países en vías de desarrollo de decir, oye, es que Y tú te has bueno, pasado toda la revolución industrial quemando carbón. Y me sí, estás diciendo que ahora ya no puedo. y ahora el tema ya no es China, es la India, India es el que es tercer la país en potencia emisiones. emergente. Mm. Demográficamente ya lo ha superado y hay más población en la India que en China y económicamente le falta poco. Y económicamente le falta poco. Hay más población en India que en China, sí. Sobre todo el sudeste asiático es lo que más se está industrializando. Mm. Digamos que están como Europa a inicios de la revolución industrial, ¿no? Es algo parecido. Quemando carbón, las personas que trabajan allí pues, en condiciones bastante Yeah. deplorables, muy similar. ¿De acuerdo? Yo he leído dos de tus libros, he leído los dos últimos, concretamente Ecologismo Real, que me encantó, es una obra que me encantó, estoy de acuerdo en muchísimas cosas de las que dices, y ahora estoy con Comemos lo que somos. Y entonces iba ahí al campo de la alimentación también, Mm. me interesa mucho. Y yo te cuento, cuando yo era estudiante, cuando vivía en Valencia, yo tenía 19, 20 años, cuando iba a comprar a la frutería, a la verdulería, siempre me fijaba, esto que siempre hay fuera de las fruterías, verdulerías, esta abundancia, ¿no?, que tenemos de alcachofas, pimientos, naranjas, cualquier tipo de fruta, ¿no? Y yo siempre decía, o sea, qué pena que por culpa del cambio climático esto, o ya no podamos consumir dentro de unas décadas este tipo de alimentos, o vayan a subir de precio. Entonces, ¿cómo crees, esa es una pregunta que te quería hacer, cómo crees que la modificación genética de los alimentos va a ayudarnos a luchar contra el cambio climático? O sea, a poder seguir generando la abundancia que tenemos también como con el cambio climático, claro. A ver, problemas de la agricultura, cambio climático, aumento de población, disminución del suelo disponible. Es decir, el cambio climático es un problema más a los que ya hay. Es un problema Solución. más. La solución no es única ni mágica. La solución obligatoriamente es multifactorial. ¿Por qué? Porque no puede ser la misma solución para mantener la agricultura en España que en Canadá, o que en África, o que en el sudeste asiático. Por lo tanto, ¿nos van a ayudar los transgénicos? Por supuesto. Y de hecho ya lo están haciendo. Lo están haciendo hasta el punto que el 75% de la soja mundial es transgénica. Es decir, los ecologistas se han pasado toda la vida transgénicos no, hasta que llega un momento que su camiseta que ponía transgénicos no era de algodón transgénico. O sea, ha sido una cosa divertidísima. Sí. Y cuando ya han dicho transgénicos no, han dicho, bueno, ¿y con la ganadería qué pasa? Claro, ¿Qué pasa con la ganadería? Claro. Bueno, yo Que... leyendo Ecologismo Real también, dime, disculpa que a veces hay No, ciertas, ¿qué es lo ciertas que hay? inter... Pero obviamente yo lo que
puedes repasar todas mis entrevistas, lo que nunca he dicho es los transgénicos van a salvar el hambre en el mundo. No, los transgénicos van a ayudar a salvar el Van a hambre en el ayudar. mundo. El arroz dorado, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo Por de... ejemplo, Mm, ayuda a curarse a la gente que tiene ceguera infantil. Esa es una solución. Ahora ya tenemos el CRISPR, que es otra solución, es otra tecnología que podemos utilizar y que nos permite hacer cosas que con los transgénicos no podían, pero también hay que mejorar la distribución de alimentos, también hay que evitar el despilfarro, uf, también hay que optimizar el transporte, también hay que mejorar el riego, también están todas las herramientas informáticas y todos los drones aplicados a la a la agricultura. agricultura. Sí, porque aquí tenemos la visión de que el agricultor es un señor con un gorro de paja que está sentado con sus nietos y Mm, el agricultor de hoy en día es un señor que tiene un dron que le vigila si hay alguna plaga en el campo o que está recibiendo información de un satélite para ver a qué parte del campo le hace falta más fertilización. claro. Eso es la Eso agricultura. es la agricultura moderna, eso es la agricultura moderna hoy en día. Claro, y otra cosa que me llamó la atención de tu libro, bueno, es algo que yo ya sabía desde que me interesó el tema, desde que era más adolescente, es la diferencia entre cornucopianismo y maltusianismo. Claro, están los catastrofistas de maltusianos, ¿no? Que dicen que, bueno, que la sociedad va a colapsar, y están los cornucopianos, ¿no? Que dicen que yo formo más parte de los cornucopianos, que bueno, la evolución tecnológica al final siempre acaba solucionando los problemas. Lo que hablamos antes del crecimiento asintópico, ¿verdad? A, Asintópico, asintótico. a ver, ¿Cómo se llamaba? el Que no me nombre acuerdo. Yo lo vi el otro día. asintótico. Asintótico. A ver, Asintótico, mira sí. que el nombre en español es feo, cornucopianos y maltusianos. Es que esto Es parecen, no sé, feísimo. evoluciones del Pokémon, Mm. una cosa así. Eh, en inglés es más fácil, boomers y doomers. Boomers, los que creen que va a ser una explosión continua, Sí. y doomers, los profetas del apocalipsis. Bueno, sí. Sí, sí, sigue. Perdón, perdón. Y entonces, a ver, yo me sitúo más en un término medio, es decir, no soy un cornucopiano No, yo tampoco. exaltado en el sentido de que las cosas no se solucionan solas, las cosas se solucionan con esfuerzo, pero hay que hacer ese esfuerzo porque las cosas se solucionan. Sí, claro, evidentemente. Además, también estaba hablando yo esta mañana con una amiga mía en el tren, dirección Valencia, de que al final muchas veces la tecnología nos sorprende de formas que no éramos capaces de imaginar siquiera. Por ejemplo, ¿quién iba a decirle a una persona de hace 100 años, de 1923, que tú que estás en Valencia, ¿no? Y yo estoy aquí a 100 kilómetros de ti, y como si estuvieras en Nueva Zelanda, en las antípodas, podríamos estar haciendo esta llamada y podríamos tener pues, un dispositivo en nuestros bolsillos que nos conectara con eso, con las antípodas, y además tuviéramos integrada cámara, tuviéramos integrado cientos de aplicaciones, pudiésemos incluso trabajar desde ahí. ¿Quién iba a decírselo eso a una persona, sobre todo del mundo rural, a principios del siglo XX, en el primer cuarto del Te, siglo XX? te Entonces, pongo, nos sorprende Sí. te pongo un ejemplo mejor. El otro día fui a una oficina de correos y no hice cola. Y claro, ¿cuántas cosas antes se tenían que hacer por correo postal Mm. que ahora podemos hacer a golpe de clic? Muchísimas, muchísimas. ¿Cuántas Incluso, notificaciones antes recibías por carta que ahora las puedes hacer desde el ordenador? claro, ¿Eso qué ahorro supone? Ahorro de papel, ahorro de transporte, ahorro de energía. Claro, eso no nos damos cuenta. Es bueno, decir, es lo que hay. bueno, pero José Miguel, también te tengo que poner un pero, y es que, claro, el Internet no es limpio. Internet también tiene una huella de carbono enorme y un consumo Ya. de combustibles fósiles enorme. Los centros de datos, para poder hacer los clics de los que hablamos, para poder almacenar los archivos en la nube. No, Claro, no envíes spam. Eso para empezar y eso así para empezar. ahorras. No envíes Eso para spam. empezar, no envíes spam. Segunda, cálculo. Si un trámite lo puedes hacer por vía digital y te ahorras un viaje, Y te ahorras un viaje. Claro, la huella del carbono, ¿qué? Otra cosa es que Internet se gasta para muchas cosas absolutamente inútiles y eso también tiene un claro. costo. Por ejemplo, lo peor de lo peor de lo peor, comparar cuánto cuesta pagar una cosa con tarjeta de crédito, con dinero efectivo y con bitcoins. El Bueno, costo energético de una Bitcoin es una cosa salvaje. Las horas que tiene que estar encendido un ordenador para generar dinero en dinero. Bitcoins es salvaje. Sí, tengo varios
post que hablo sobre ello. Nos habíamos desviado un poquito del tema de la alimentación, ¿no? Que es lo que me gustaría machacar más en este directo, y es porque es algo que me interesa bastante también, el tema de transgénicos. Entonces, hablas tú de que en Europa nosotros no ingerimos transgénicos a no ser que sean en forma de medicamentos. ¿Hay alguna otra forma en que en Europa ingiramos? A ver, poco a poco, esto hay que matizarlo. Los medicamentos son transgénicos y no están etiquetados porque son medicamentos, no son alimentos. Claro. Pero un transgénico en alimentación, que autorizados hay más de 100, tiene que ir convenientemente etiquetado. Entonces, lo que tienes que hacer es mirar la etiqueta a ver si tu alimento tiene transgénicos. ¿Hay alimentos con transgénicos en el supermercado? Te puedo decir que hay bastantes pocos, porque claro, esta etiqueta tiene un efecto básicamente disuasorio. Pero, y aquí viene el pero, cada vez, a ver, esta etiqueta nunca nadie la ha mirado. Nunca nadie, vamos, yo cuando he dado charlas he preguntado cuántos buscan esa etiqueta y nadie la busca. Yo, mi percepción, aparte de que yo en los supermercados tengo más o menos detectados qué productos pueden llevar esta etiqueta, que son productos normalmente con mucha soja, yo sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, las tiendas tipo asiáticas o tipo sudamericano, que son como pequeños supermercados, donde tienen muchos productos de importación, vamos, en las salsas de soja prácticamente en todas. Claro, claro, es que es eso. Además también Y tenemos nosotros... nadie se ha dado cuenta. Es que, claro, en ese tipo de tiendas, eso también lo he pensado yo muchas veces, estamos trayendo alimentos de otros países y claro, sí, te puede poner la etiqueta, Europa te obliga a tal, pero a saber cómo se ha cultivado ese alimento No, a ver, lo único que te puedo decir es que cualquier producto que llegue a Europa, sea el que sea, se analiza. Es decir, ese producto que se vende en Europa, y en eso puedo decirte que el control es estricto, no tiene ningún límite máximo de pesticidas, no tiene ningún producto que no pueda, y si tiene transgénicos, cumple la ley. Cumple la ley. Problema, ¿se ha cultivado de forma que en Europa se podría cultivar? Seguramente no. Es decir, pueden haber utilizado pesticidas que aquí no están autorizados, pero si no quedan restos no pasa nada. Pueden haber utilizado unas condiciones de explotación laboral que aquí tampoco están autorizadas. No se controla nunca. O sea, eso... Es lo que hay. Claro. Claro, totalmente al final. Sí, es como los sellos al final, ¿no? Sellos tenemos, pero a patadas. Pero en cambio, la normativa se cumple a rajatabla en este caso, cuando te ponen sellos. A ver, cuando tú quieres que la gente se despiste, ponle un sello bonito. Porque es que la gente que compra algo porque tiene un sello bonito, mi experiencia es que el 90% de las veces no sabe lo que significa ese sello. Por ejemplo, la gente asocia el sello ecológico, que es la hoja con estrellitas sobre fondo verde, con mayor calidad, con productos naturales, con menos contaminación. Nada de lo que te he dicho es verdad. No, yo el, sé que... El sello solo te dice cómo se ha cultivado. Y solo te dice que los pesticidas que has utilizado son naturales. Punto. Claro, y los pesticidas, claro, eso también lo decías en una conferencia que vi yo hace tiempo, que bueno, yo ya sabía que la palabra natural no se tiene que asociar a sano y artificial a perjudicial. Eso ya lo tenía bastante claro, pero una cosa que me llamó la atención de una de tus conferencias, una de tus charlas, era que decías, claro, se nos habla de lo natural y lo artificial, pero todo átomo del planeta Tierra es producto de una reacción de fusión en una estrella. Entonces, ¿por qué? Claro, es que hasta desde un disolvente industrial hasta una infusión. Todos. Pero, ojo, los de hidrógeno, no. Los de hidrógeno son los primigenios. Luego ya la cosa es un poco más complicada. Pero bueno, si nos ponemos en nucleogénesis, hay bastante el agua, sí, el agua, claro, el deuterio, sí, ¿no? Pero bueno, al final, también otra cuestión que te quería preguntar, dijiste también que en los billetes hay transgénicos y mucha gente no lo sabe. Tiene pánico los transgénicos y los tocan todos los días. A ver, hay que decir que la ley que obliga a etiquetar transgénicos solamente afecta a lo que sea de uso alimentario, es decir, a alimentos. Para empezar, ya no afecta a los medicamentos, pero es que tampoco afecta a todo lo que sea doméstico. Y ahí tenemos el algodón, que es transgénico. Entonces, los billetes de euros están hechos con algodón.
pero hay más, la ropa que llevas. Ahora mismo llevamos tú Sí, y yo una camiseta de algodón. ambos, sí, ambos. O sea que Posiblemente sea transgénica, posiblemente. pero Mm. las compresas, el material de higiene íntima, Vale, también. está hecho con Mm. algodón transgénico. Las compresas, el algodón sanitario, el de hospital, también puede ser algodón transgénico. Las tiritas, es que decir no quiero transgénico, pues mira, llegas ya un poco tarde. Claro. Es un poco también lo que sucede, igual que con la energía nuclear, ¿no? Que hay muchos mitos sobre la energía nuclear, pero mucha gente no es capaz de entender que sin ella no podemos hacer, por ejemplo, la transición energética. Es un A poco ver, parecido, a el tema mí me recuerda muchísimo. esto es cuando discutes con gente que parte de una perspectiva ideológica. Yo quiero sostenibilidad, yo quiero tal, ¿vale? Pues tenemos que utilizar energía nuclear, no. Y entonces, ¿cómo la quieres hacer? Placas solares. ¿Tú has hecho números? ¿Tú has hecho números de cuántas placas solares necesitas y qué vas a hacer por la noche? ¿Qué vas a hacer por la noche? Claro, esa es una. Esa es una. Por ejemplo, hay formas de almacenar la electricidad, como por ejemplo el bombeo, ¿no? En la Sí. energía hidroeléctrica. Hay muchísimas. Lo que pasa es que Pero ¿qué ahora, capacidad de almacén yo tenemos? creo que la única solución. ¿Cómo? ¿Qué capacidad de almacenar Muy poquita, tenemos? muy poquita. Evidentemente, si a mí, yo claro que yo quiero energía nuclear, yo soy partidario de ello, pero porque sé que ahora mismo no tenemos otra alternativa. Evidentemente, si consiguiésemos la fusión fría, pues sí, pero actualmente no la tenemos. Te digo lo mismo que los transgénicos. ¿Es una solución mágica? No. No. ¿Es una solución que nos puede ayudar? Sí. ¿Qué sentido tiene lo que ha hecho Alemania? Cerrar todas las nucleares y Ninguno. ponerse a quemar carbón. Y Y ponerse a gas, buscar sí. carbón de debajo de las piedras. De Ninguno. hecho, ya vimos las imágenes de que han eliminado un pueblo para ponerse a hacer una mina de carbón, porque les hace falta más Porque, carbón. O sea que estamos como en el siglo XIX. claro, ahí entramos también un poco en la estafa del coche eléctrico, ¿no? Ya vamos pivotando un poquito, hemos empezado los transgénicos, hemos acabado, fíjate, en el coche eléctrico. Que hay mucha gente que cuando yo le digo, a mí me preguntan si el coche eléctrico es más ecológico o no, yo digo, bueno, tiene muchas contras, pero si nos ponemos al nivel ecológico, ¿vale? Tiene muchas pegas a nivel ecológico, pero si nos ponemos en términos estrictamente climáticos, les digo, depende del país en donde lo uses. Y me dicen, ¿cómo? Yo digo, claro, si lo utilizas en Francia, que tiene una potencia nuclear pues que igual llega hasta el 70% o sea, de su red eléctrica, claro, porque la energía nuclear es casi limpia en CO2. En cambio, si lo utilizas en Alemania, que es el país vecino, no, porque Y, queman carbón y queman gas. y en Polonia, ya ni te digo. Y en A ver, China, y el problema del coche eléctrico creo que ha pasado un poco como el de la energía solar, que se le ha puesto todo el dinero y se le ha puesto toda la esperanza cuando tecnológicamente todavía no estaba preparado para asumir el reto. Mira, un coche eléctrico está bien, si es un coche pequeño, no lo vas a sacar de la ciudad y lo aparcas en un cargador, de forma que tú lo gastas durante el día. Trayectos cortos, por la noche duerme en garaje y en el garaje se carga y al día siguiente lo tienes cargado. claro, pero necesitas una infraestructura que aún no existe, Sí, de red eléctrica esa en es la garajes. primera. En Esa es la garajes. primera. Y que una red eléctrica, si todos los coches se pasaran a eléctricos, Colapsaba. colapsa. Colapsaba, no colapsaba. Pero Colapsaba. luego está otro tema. Si tú tienes que hacer un viaje, y no te estoy diciendo un viaje largo, un viaje de 200, 300 kilómetros, hay muchos modelos en el mercado que tienen problemas. Y yo te puedo hablar del caso de unos amigos míos con un coche eléctrico en concreto, porque además luego hay problemas de carga y de todos, de que hicieron un viaje de 100 kilómetros con un coche eléctrico y nos tocó irnos a cenar y hacer tiempo mientras se cargaba el coche, que tiene Sí, una sí. autonomía bastante ridícula. Entonces ese Tengo, coche no lo saques de la ciudad. no, y ya no solo que lo saques de la ciudad, ojito, que hay otros problemas. Uno, su precio, ¿vale? Te puede costar fácilmente 30.000 euros un coche eléctrico, muy Ya. fácilmente. Y segundo, el tiempo de vida, la duración de la batería. Mm. De vida, me refiero al tiempo de vida de la batería, porque yo tengo un conocido muy cercano que se compró un coche eléctrico por buena fe, además, porque lo quería hacer por el planeta. Pero claro, es que ahora le va a tocar cambiarse la batería al cabo de 4 años. Y no es Y te barata, cuesta además. como, y te cuesta como un coche nuevo, Y te casi. cuesta como un coche nuevo. Entonces es Mm. el problema porque, claro, porque antes iba desde aquí, de donde vivo yo, en Ontinyent, hasta Valencia, que son 100 y algo kilómetros. Si lo haces depende por autovía, depende por donde vayas.
Pero, claro, y antes iba y volvía muy justo, pero es que ahora no le da. Es que ahora ya no le da para ir a Valencia. Entonces, claro, porque pasa igual que con las baterías de los móviles, se van desgastando poquito a poco. Y entonces también nos encontramos con el problema del litio, la contaminación por almacenes de baterías muertas que vamos a tener, el litio de Bolivia, bueno, es que además no es suficiente litio para todo. El litio es una fuente un recurso muy escaso y además está en muy pocos sitios. Sí, los coches eléctricos se han planteado como alternativa, es decir, que quizás la mejor sería no tener coche o una red de coches de alquiler, por ejemplo, o una red de taxis y de VTC a un precio más asequible. Es decir, es que un coche es la peor inversión que puedes hacer, porque es una inversión que pierde el valor automáticamente. Es decir, tú te gastas un coche de 30.000 euros, 10 minutos después ese coche ya vale 20.000 o 15.000, sin sacarlo del concesionario. Bueno, a ver, cuando pisa la calle es cuando se evalúa un 30, por ahí un 35%, creo que es, ¿no? O sea, es una inversión que en un momento se deprecia, es decir, tú compras un coche, lo pagas al contado, lo sacas del concesionario y quieres venderlo, claro, ya no sacas el mismo precio, ya sacas un 20 o un 30% menos. Claro, y además la devaluación anual. La devaluación anual. Porque si tú te has gastado esos 30.000 euros que dices tú, es como si tú estuvieras pillando. Si se devalúa un 10%, es como si tú estuvieras pillando 3.000 euros en un fajo de billetes y tirándolos por la ventana. Es que es igual, sí, porque se va devaluando ese 10%. Entonces, ya, claro, evidentemente en eso estoy de acuerdo, que es la peor inversión que se puede hacer. Y yo también pienso, por ejemplo, igual... Yo no tengo coche en propiedad. Yo tampoco. Porque me parece que es un desastre. Yo tengo un coche en un modelo de renting en el cual yo pago cada mes y luego lo devuelvo. Yo tampoco tengo coche en propiedad. Sí, no, a ver. Porque me parece que es la peor inversión. A ver, en el pasado he tenido y no me salían los números, ni me interesa que me salgan. No sé, es yo tener algo mío que cada vez vale menos y que cada vez tiene más gastos de mantenimiento, no me interesa para nada, no quiero que sea mío. No, a mí tampoco, porque al final es que es verdad, dicen en el mundillo de las finanzas, todo esto, dicen que un coche es la peor inversión que puedes hacer, es que es verdad, es totalmente. Dicen que es un goteo de dinero, dicen continuo. Entonces, también al final se plantean alternativas porque, claro, tú, por ejemplo, supongo, también estamos hablando desde una posición de privilegio. Yo tengo mi trabajo cerca, tú supongo que al tuyo podrás acudir o a pie o en transporte público, pero hay muchas personas que... Voy a pie. Vas a pie, ¿no? Yo también voy a pie al mío, o en bicicleta, depende. Pero hay personas que viven a media hora de su casa y claro, se puede compartir, que viven a media hora de su casa, he dicho, joder, a media hora de su trabajo y claro, tendrán que desplazarse de alguna forma, esta gente. Y claro, esta gente sí que necesita coche. Transporte ¿Se puede público. compartir? Sí. ¿Qué? Transporte público. Transporte público, sí, pero si por ejemplo vives como yo aquí en Ontinyent, trabajas en un pueblo cercano que se llama Salem, que he trabajado yo ahí, está a media hora. Vas a conectar con un... Claro, entonces no es tan sencillo. Si tienes hijos también... El problema es que no tenemos una red de transporte público que te lo permite o una red de coches de alquiler o de coches que se alquilen por horas, que eso en algunos países existe. Claro, y al final no es ya el hecho de fomentar más el transporte público, sino además también hacer sostenible el transporte público, porque a mí me hacía mucha gracia que yo veía, por ejemplo, aquí en mi ciudad, un autobús que va por ahí, que pone sube gratuito, tal, del ayuntamiento, y pone movilidad sostenible. Digo, uy, movilidad sostenible, y estoy detrás yo del autobús con un olor a diésel increíble. ¿Cómo va a ser sostenible un vehículo a diésel? Está claro que reduce las emisiones de CO2 porque compactas a las personas ahí. Pero esto no es movilidad sostenible. Movilidad sostenible sería el transporte público, pero es que además que funcionara a hidrógeno, que funcionara con metanol, que funcionara con algún combustible alternativo. Bueno, a ver, si ese autobús ahorra que vayan 20 coches diésel por el pueblo, ya está haciendo algo. Retrasar el problema, pienso yo. Sí, retrasa el problema, pero de momento ya haces algo. Mide 20 coches, tienes uno. Que bueno, que consume como 2 o 3, pero ya no son 20. Ahorras 17. Sí, al final es el mal menor, pero sigue siendo el mal. Ahí es donde vengo ya a parar.
Si al final, decía Antonio Turiel, una persona que he seguido yo mucho, he visto muchas horas también de su contenido y tal, que el diésel al final es la sangre de nuestra economía. Es decir, nuestra economía funciona gracias al diésel. Ya. Es decir, sin diésel no llegarían los alimentos a las ciudades, entre otros muchos productos. Porque sin maquinaria pesada, ahora mismo yo no conozco ningún tipo de energía que tú extraigas, por ejemplo, los minerales, los materiales, etcétera, para construir placas solares que se haya hecho en una mina que funcione con camiones eléctricos, cosa que no existe casi, o con camiones de hidrógeno y que se transporte todo sin ningún combustible fósil. Yo no conozco nada de eso. A ver, tengamos cuenta una cosa, del hidrógeno también se han dicho muchas tonterías. El hidrógeno no es una fuente de energía. Hay pequeñas Del interferencias. pues no sé por qué, yo a ti te oigo bien y te veo bien. Igual es por mi cobertura. Es que hace poco he quitado el wifi en casa porque mañana me voy a mudar, entonces ahora estoy con los datos que son ilimitados, son de estos, pero bueno, aún así tengo una raya de 4G y por eso igual a veces pasa eso. Pero bueno, sigue. La mayoría del directo se está viendo bien. Sobre el hidrógeno se han dicho muchas tonterías porque creo que no se ha hablado lo básico. El hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno es una forma de almacenar y transportar energía. Entonces, lo importante del hidrógeno es ¿de dónde sale la energía del hidrógeno? Es decir, el hidrógeno es un correveidile de la energía. Es un vector. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que producir energía y guardarla en forma de hidrógeno. ¿Cómo produces esa energía? Pues hombre, si tú tienes un mix energético que está basado en el carbón, el gas y el petróleo, pues el hidrógeno será carbón, gas y petróleo. Claro, si tienes un mix energético nuclear, el hidrógeno será nuclear, no hay más. Pero el hidrógeno no te soluciona nada, te lleva las cosas de un sitio a otro. Claro, porque ahí estamos también en otro problema. Claro, el hidrógeno, evidentemente, que es un vector, eso lo sé. ¿Se podría producir como? A partir de energía nuclear. Y luego tendría la gente quejándose. Luego, ¿se podría producir con energía solar? Sí, pero otro problema de la energía solar, que lo comenté... Sí. Échale guindas al pavo, producir hidrógeno de energía solar. Un problema... Si tú quieres mantener los coches sí, con hidrógeno, haz numeritos de cuántas placas solares necesitas. No sé, igual si llenas el océano Atlántico lo consigues. Claro, evidentemente eso es una quimera al final, es una quimera. El sol nos da mucha energía, pero no tenemos todavía la capacidad para absorberla toda, la constante solar, ¿no? No. Y necesitas muchísima superficie. Y gente que no se queje por el impacto visual, que esa es otra. Claro, si yo tengo aquí en Ontinyent, quiero poner en cierto campo que encima lo tengo que expropiar a cierto agricultor, a quien sea, además de esa queja, lo voy a poner aquí y los vecinos de aquí de Ontinyent se van a quejar. Dirán, no, ponlo en el pueblo de al lado, el parque solar. Eso pero es que el del pueblo de al lado también se queja. Cuando se presentó el plan energético valenciano, que básicamente el plan era no nos hace falta cofrentes, vamos a poner placas hasta en el campanario. Aquí Obviamente los agricultores se opusieron. Claro, es que los combustibles fósiles tienen una gran ventaja. Concentras en muy poco espacio mucha energía. Así yo también, claro. El problema es que... No. Y los sacas de la tierra. No tienes que hacer nada, solamente sacarlos y refinarlos. Y refinarlos, claro. A ver, que el petróleo también ha hecho cosas buenas. Por ejemplo, gracias al petróleo se salvaron a los elefantes de la extinción. A las ballenas. ¿Qué? Y a las ballenas también. Por el aceite de ballena. El petróleo. Antes del petróleo, el aceite de ballena era el principal combustible para la iluminación y a partir del petróleo el aceite de ballena dejó de ser útil. Sí. Cornucopianismo, otro ejemplo. Pero bueno, el petróleo ha hecho su función, ha permitido todo el bienestar que tenemos ahora, que tú y yo estemos hablando aquí, es gracias al petróleo. Sí. Pero claro, llegará un momento que tendremos que cambiar el modelo. Incluso me atrevería a decir que esta energía de este directo, esta electricidad que estamos consumiendo nuestros móviles, proviene de centrales de ciclo combinado que funcionan con gas. Sí. Puede ser de fuentes renovables, de nuclear. En España estamos ahí un poquito. No, en España nucleares no tenemos mucho. En España es básicamente gas y tenemos solar y viento. Solar supongo que estos días estará funcionando bien, pero claro, el problema de las renovables es que son bastante irregulares. Eso es lo que quería decir. Yo para mi primer libro y todo tuve que investigar también el mix energético español, ¿no? Y me salía que la mitad eran prácticamente casi toda la mitad energías renovables,
un gran porcentaje, y lo otro es ciclo combinado en España. Yo pensaba que en España habían más centrales de fuel oil, pero descubrí que solo habían en las islas, vamos, en Baleares, España vive básicamente del gas de Argelia. del gas de Argelia, no sé. Que nos peleamos y no sé cómo estará la cosa últimamente, porque Argelia, con la alianza con Marruecos, la perdimos como aliado. Pero bueno. Sí, es geopolítica también, ¿eh? El tema energético es geopolítica pura y dura. Mira Alemania con Rusia. Europa no va a intervenir nunca en Ucrania porque Alemania, si Rusia le cierra el gas, colapsa. Claro, no, si Rusia no exporta gas, colapsa también. Lo que pasa es que también hay países que se han especializado, ¿no?, en saber, han sido listos y han dicho, bueno, no vamos a depender al 100% de los combustibles fósiles. No es el caso de Venezuela, por ejemplo, pero sí que es el caso no sé si es qué país del Golfo era, si era Arabia Saudí, si era Emiratos Árabes, pero que me quedé loco cuando lo descubrí, que la extracción de petróleo, ¿no?, el petróleo solo representaba el 3% de su PIB. Yo digo, pero no me lo creía, vamos, no me cuadraba. Pero bueno, luego, pero sí, al final el 3% de su PIB solo era el petróleo. ¿Por qué? Porque estos países saben que esto no va a durar para siempre y que no pueden apostarlo todo a una misma carta. Ya. Bueno, Eso hay es que diversificar, ¿no? Dime. Dicen que hay que diversificar. Sí, correcto, además. Y bueno, ya llevamos casi 40 minutos, que han pasado muy rápido porque la charla es bastante entretenida. Y te quería preguntar, veremos, ya como una de las últimas ya preguntas, ¿veremos más transgénicos en la alimentación de los europeos en los próximos años? Seguro. Seguro, porque es que los estamos viendo cada año. Es decir, cada año se aprueba un nuevo... A ver, para sembrar en Europa no, pero para importar cada año hay una o dos aprobaciones nuevas. O sea que los estamos viendo, no nos estamos enterando. La remolacha transgénica, por ejemplo, creo que se aprobó hace 4 o 5 años. Variedades nuevas de colza, de soja, todos los años, pero como esto ya no es noticia, yo no diría que los veremos, yo diría que los estamos viendo. Yo tenía un familiar cercano que le tenía miedo a comer maíz dulce de este amarillo que se ve el típico maíz que se ve en los supermercados, Mercadona, donde sea, que le tenía miedo al maíz por si era transgénico. ¿Qué le dirías tú a este familiar mío? Pues que le tenga miedo por la cantidad de azúcar que tiene, por si, aparte del contenido calórico, si tiene problemas de diabetes y tal, ese maíz de lata no sería lo más aconsejable, pero justamente esa variedad no es transgénica para nada. El que es transgénico es el que se utiliza principalmente para piensos y forrajes. Yo se lo dije, oye, por favor, que si no tiene un sello y nada, no se acababa de fiar. Y entonces, claro, yo digo, ¿qué le diría a José Miguel? Pues que se preocupe por el azúcar que tiene. Que se preocupe por el azúcar, claro, no, obviamente. Y bueno, claro, va a aumentar la oferta, ¿no? Porque, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que sí que se comen más transgénicos que aquí, ¿no? En Estados Unidos no hay ley de etiquetado. Otra vez ahí. Con lo cual, cualquier cosa, que eso es una cosa que es preguntarle a tu amigo ha salido de Europa. Cuando sale de Europa, ¿qué hace? Porque en la mayoría de países no hay ley de etiquetado. Pero, a ver, en Estados Unidos no hay ley de etiquetado y en Europa, con toda la crisis de Ucrania y con todos los problemas del cambio climático, se está debatiendo hacer la ley mucho menos restrictiva. Yo le diría a tu amigo que se preocupara por otras cosas. Por otras cosas. La verdad es que es curioso porque cuando tú comes carne, cuando las personas comen carne, están alimentándose a animales que a su vez sus tejidos musculares, su tejido magro, se ha hecho con soja transgénica, ¿no? Se ha hecho con piensos que provienen transgénicos. Entonces, se preocupa la gente por comer transgénicos, pero no se preocupan por la carne que ingieren. No lo entiendo yo eso, entonces. No, a ver, es que da un poco igual, porque tú alimentes a la vaca con soja transgénica o con soja ecológica, la vaca lo va a degradar todo en el estómago y luego eso lo va a convertir en carne y luego no te vas a enterar si era ecológica o transgénica. Por lo tanto... No, totalmente. Eso lo tengo claro. Y también, ya lo dejamos ya para acabar, que aquí nos podríamos alargar, bueno, hasta las 11 de la noche, las 12 si quisiéramos. Estaría bien, pero a mí me queda toda la tarde. Te queda toda la tarde. También tengo cositas que hacer y bueno.
para acabar, ¿qué tipo de cultivos crees que podrían llegar a la península ibérica, por ejemplo, el cocotero, ¿no? Pero otros también, como consecuencia del cambio climático? Tú que estás más metido en el mundillo de la agricultura. Es algo que me pregunto El cocotero, muchas veces. a ver, están llegando continuamente cultivos nuevos. La fresa, el kiwi, el mango, el aguacate, esos son cultivos nuevos. Cocotero, demasiada agua, ya tenemos aguacates que ya consumen Sí, agua. No, claro. no lo acabo de ver. No lo acabas de ver. Por ejemplo, A ver, que llegue un cultivo nuevo no solo depende de circunstancias climáticas, también depende de otra vez, demanda del bueno. mercado. Que llegue, se ha cortado. Otra vez, es que hay pequeñas interferencias porque te digo que la señal que No, recibes es pero poquita. yo Pero te bueno, estoy viendo bien, ¿eh? sí, supongo que tú tendrás igual mejor señal donde estés que yo. Pero Ya. bueno, aún así te he escuchado la mayor parte del directo, ¿eh? La Vale, pues mayor yo te parte. digo que llegue un cultivo nuevo no depende solamente del clima, sino Otra vez. de A ver, las... No depende solamente del clima, sino de la demanda del mercado. claro. Entonces, sí que se está notando en el norte de Europa que la línea para cultivar vino va subiendo, por ejemplo. Aquí, pues aquí veremos cultivos que cada vez lo tienen más complicado y cultivos nuevos. Pues hombre, es que no hay tantos cultivos capaces de crecer en tierras áridas y capaces de crecer en unas condiciones de sequía. Esperemos que los cultivos que hay se los podamos mantener. Yo con eso me conformo. Claro, eso ahí también es algo que leyendo tu libro me rompió un poquito ese esquema, ¿no? Que tenía yo. Es que yo antes pensaba, claro, que las especies como consecuencia del cambio climático se desplazaban, igual que el desierto avanza, también Mm. las especies se desplazan y lo que ahora es tierra mediterránea podría llegar a ser el centro de Europa, ¿no? Yo pensaba eso, pero descubrí, por ejemplo, en tu libro que había una proteína como era la rubisco que se sintetizaba en función de las horas de sol y que necesita más horas de sol. No, se sintetiza siempre. Otra cosa es que cuando hace más calor falla. Cuando está en condiciones de calor se confunde el CO2 con el oxígeno y eso hace que baje el rendimiento agrícola. Entonces, cuanto más calor, Claro. la productividad baja. Claro. Entonces, y también hay plantas que necesitan ciertas horas de sol para poder crecer y por lo tanto, como consecuencia del cambio climático, no podríamos cultivarlas en Gran Bretaña o en Dinamarca. A ver, las horas de sol no dependen del cambio climático, dependen de en qué posición geográfica estás, a qué distancia estás del No, no, claro, Ecuador. claro, claro. Por Hay eso, por plantas eso, de por la día latitud. largo y de día corto. Por eso la agricultura tropical es tan compleja, porque en el trópico tienes 12 horas de sol y 12 horas de luz. Y aquí en verano tienes 18 y 8. Ese es el problema. Lo que sí que podríamos hacer es que plantas de más al sur que no tengan una restricción muy clara de horas de luz y de oscuridad, sí que crezcan más al norte. La más común es la viña. La viña cada vez se está plantando más al norte. En Gran Bretaña. ¿Podremos ver vino de Finlandia en algún momento? Pues igual sí. Ostras. Bueno, en Islandia se cultivó cebada durante el óptimo climático medieval, es decir, un periodo que la temperatura fue más alta que en el anterior. Y luego A vino ver, la pequeña edad de hielo. justamente Islandia es un país que tiene la energía muy barata. Bueno, Si quisieran cultivar cebada, básicamente techando un campo y poniéndole un poco de calorcito, yo creo que lo conseguirían. ya, porque bueno, tienen la geotérmica igual que Noruega tiene la hidroeléctrica también, ¿no? Sí. Y bueno, y ya si quieres ya lo dejamos. Mira, nos han hecho una pregunta, contestamos y ahora sí que sí, ya, porque bueno, podríamos entretener muchísimo. ¿Qué influye más en el clima, la cantidad de CO2 o las tormentas solares? La cantidad de CO2. La cantidad La de cantidad de CO2, eso es CO2, fácil. completamente, Tormentas completamente. solares hay de vez en cuando, la influencia en el clima. Las tormentas solares pueden influir en las comunicaciones, pueden influir en la magnetosfera, pueden hacer que veas auroras boreales, que pueden joder algún aparato eléctrico, pero en el clima influye más el CO2. Y sí que es cierto que hay un fenómeno que son las manchas solares, que las manchas solares sí que pueden tener cierta influencia en el clima, pero evidentemente siempre es más el CO2. Más que las tormentas solares, las manchas solares podrían influir en el Y, clima, pero sin bueno, duda el CO2, vamos. y las alteraciones en la órbita de la Tierra. Se piensa que las glaciaciones fueron debidas a pequeñas alteraciones en la órbita de la Tierra por la influencia de Júpiter y de Sí. Saturno, pero bueno, Bueno, esos son ciclos grandes. Nosotros estamos ahora hablando del ciclo corto. bueno,
los ciclos de Milankovitch también, de 40.000 años. También tenemos el final del periodo Pleistoceno, creo que dio paso al Holoceno. O sea, hay muchísimas. Que luego está el Antropoceno, que tú ya eres un poco escéptico respecto al Antropoceno. Yo creo que el Antropoceno es mirarse al ombligo mucho. Yo no creo que el hombre dé ni para una era geológica. Yo también pienso igual, ¿eh? Yo también pienso igual. Si las eras geológicas son millones de años y el hombre acaba de llegar, ¿quién nos hace pensar que vamos a durar millones de años? Sí, es que a comparación de, por ejemplo, especies como los dinosaurios, no llevamos aquí nada. Si los dinosaurios duraron centenares de millones de años sobre la Tierra. Claro, y fueron cambiando. No podemos hablar de una especie de dinosaurios, sino que habían especies al principio que desaparecieron y habían especies. Entonces, pensar que el hombre va a durar tanto tiempo como para definir una era geológica... No, yo también estoy de acuerdo con eso. Es que, claro, a veces no tenemos claro lo que es la escala. El hombre en la escala del universo es nada, un suspiro. O sea, el es como el meme aquel de cuando se atascó el barco en el canal de Suez y había una excavadora. Lo mismo. No, mucho menos, José Sí, Miguel, mucho menos. Bueno, para que se hagan una idea de las escalas. El ser humano aparecería en el último segundo del 31 de diciembre de un año. O sea, el calendario cósmico de Carl Sagan. Es algo que... Acabamos de llegar y ya parece que nos estemos yendo, o sea que... Bueno, pues José Miguel, un placer haber estado contigo en directo y habernos aportado tanto, y muchísimas gracias, y espero que nos veamos una próxima. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, un placer conocerte además. Un placer.